Lo primero que quería recordar es el tema de las inscripciones en, en el campus del Departamento de Sistemas de Informática y también en comunidades UNR. En comunidades UNR, además, está disponible la encuesta de inicio de cursado, que para nosotros es importante que ustedes completen para que tengamos un poco la idea global de cómo es el grupo que está cursando este año. Que si realmente disponen de la plataforma de trabajo, recursos de conexión, y también cuál es su situación en las materias correlativas, no solo si la tienen aprobada y están en condición intermedia, sino si las cursaron en formato presencial o las cursaron en formato virtual. Porque efectivamente se han detectado diferencias entre los alumnos que cursan presencial y o los que cursan virtual, porque hay ciertos aspectos o incluso ciertos temas de las materias que no se, obviamente, como hay diferencia en el formato, no se pueden abordar del mismo modo. Así que aquellos que no lo hayan cumplido hasta este momento, no se hayan inscrito, o no hayan completado la encuesta, les pediríamos que por favor traten de hacerlo lo antes posible. No sé, Luciano, yo no me fijé ahora cuánta gente completó la encuesta. No sé si vos llevas cuenta de eso. No me fijé último momento. Ahora me fijo. Bueno, pero bueno, para que lo recuerden. Nos estamos, o sea, yo creo que les había dicho que íbamos a mandar un mensaje si cambiábamos de plataforma para la reunión. Por ahora la estamos conservando porque estamos cerrando el cursado del año pasado con evaluaciones, y vamos a estar así esta semana y la semana que viene todavía, y abordando el cursado de este año, con lo cual estamos con muchas cosas. Así que si llegamos a optar por un cambio de plataforma, que habíamos pensado en un Meet, les vamos a avisar por mensaje. Si no, vamos a conservar el link, o sea, el ID y la clave, y vamos a hacer el acceso por Zoom, como hicimos en las clases anteriores. Bueno, a ver, hoy tendríamos que cerrar, o sea, habíamos iniciado, ¿se ve la pantalla? Sí, profe. ¿Se ve bien? Bueno, esta presentación está disponible en el campus, por eso, o sea, los que se inscriban en el campus de DSI y se agreguen al espacio de trabajo de Sistemas Digitales 2 2021, van a encontrar en los recursos una carpeta de presentaciones donde por ahora está esta presentación, que es una presentación de repaso de la arquitectura y que da una vueltita de tuerca sobre algunos aspectos que nos interesan más a nosotros. Muchos de estos temas ustedes ya los vieron, algo les habrán comentado en Sistemas Digitales 1, alguna cosa también quizá traigan de informática aplicada. En el campus también está una carpeta, se agregó una carpeta de ejemplos, y ahí está el código del ejemplo de uso de BME, que Gustavo Muro les presentó la clase pasada. Ese ejemplo está cipiado, o sea, como un proyecto, es el proyecto completo, así que ustedes se lo pueden llevar al ambiente y, bueno, y correrlo, ver que funciona. Se agregó, eso sí, una comparación, en este que está. No solo se trabaja sobre el LED rojo, que es el ejemplo que él les había dado, ahora voy a rebobinar un poco sobre eso, sino que se agregó una comparación del mismo trabajito, o sea, hacer un toggle sobre el LED, pero en este caso del LED verde, sin usar BME, para que ustedes puedan comparar cómo cambian las instrucciones que se ejecutan cuando se usa BME y cuando no se usa BME.
para que quede un poquito más claro. Pero bueno, eso es para que ustedes se bajen el ejemplo, lo levanten con el ambiente y puedan efectivamente hacer la comparación incorporando la vista en Assembler. Porque lo más importante, o sea, lo que hace en realidad el ejemplo es una tontería, pero lo importante es ver cómo esas instrucciones, una, accediendo directamente al registro de valor, al registro PEDOR, porque está definido como salida, la patita del LED verde, obviamente, y la del rojo también, se accede directamente a trabajar sobre PEDOR y hacer un toggle en el bit que corresponde del puerto, y en la otra, bueno, se hace lo mismo, o sea, lo que se pretende es hacer un toggle accediendo a PEDOR, pero usando BME. Bueno, ahora vamos a rebobinar un poquito sobre eso y si no les quedó claro, volvemos a explicar. Rosa, por las dudas antes de que arranques, porque en el chat un alumno pregunta por las grabaciones de las clases. Las de las primeras clases de teoría las teníamos grabadas del año pasado. Yo no sé, Luciano, si vos mandaste el link, porque los chicos que están cursando este año no lo tienen. No, no lo mandé. Lo voy a subir, al mandarlo lo voy a subir en Canal Comunidades. Lo subí en comunidades, bueno. Pongo los links en Comunidades. Bueno. Para el chico que había preguntado, Facundo, creo que es, después en comunidades van a tener el link a las clases de arquitectura que ya se habían grabado, por eso no las estamos volviendo a grabar. Las clases que no estén grabadas sí las vamos a grabar, por eso estamos buscando, si no trabajamos con Zoom, alguna plataforma que nos permita grabar. Luciano, la contraseña para inscribirse en comunidades, escribíselas en el chat que la están pidiendo, que yo no me acuerdo bien. Bueno, ahora la escribo. La pongo en el chat. Ahí Delfina la escribe Luciano en el chat. Sí. Veo que está inscrito 48 alumnos, pero solo 22 contestaron la encuesta. Los que faltan vayan contestando la encuesta. Sí, por favor, y los que tenían que, había algunos que estaban esperando a definir sistemas digitales 1. No sé si todavía están esperando. Sí, yo la acabo de... ¿Cómo? Que yo estaba en esa situación y ya la acabé de completar. Ah, perfecto, gracias. Profe, le quería consultar por las consultas, valga la redundancia. ¿Ya están los horarios? El esquema de consultas que habíamos comentado, creo que en la primera clase, porque la siguiente clase estuvo Gustavo, lo que hacemos habitualmente, o lo que nos dio resultado el año pasado, fue cuando finaliza la clase dejar abierto un espacio de consultas en general, tanto el lunes como el miércoles. Y cuando necesiten ustedes consulta, que normalmente eso ocurre cuando se acercan las evaluaciones, ahí sí agregar consultas extra. Porque lo que ocurre, o sea, bueno, cuando estábamos en presencial también ocurría, pero bueno, uno iba a la facultad y hacía otra cosa, es que con los horarios de consulta fijo, y eso nos lo han dicho incluso los alumnos el año pasado, en general uno se conecta y no pasa nada, porque están con otras materias, porque al principio no pueden todavía ir viendo los temas, etcétera. Así que pensábamos este año continuar con el mismo esquema. O sea, termina la clase, el que quiera hacer una consulta la hace, porque, qué sé yo, a lo mejor ahora están instalando el ambiente y tienen algún problema con la instalación del ambiente o lo que sea, o una consulta de los temas que se están dando ahora, y después cuando se acerquen las evaluaciones concretas, entonces ahí sí poner algún día, alguna reunión específica para consulta. Perfecto, gracias. Desde ya no pueden escribir al mail, ustedes tienen nuestros correos. No sé, ¿alguien quería decir algo? Creo que corté a alguien que iba a hablar. En el chat no hay más preguntas. Bueno, entonces iniciamos, o sea, nos quedó la primera clase, se hizo toda la parte de organización y después empezó con el repaso de Cortex M0 Plus. Y bueno, llegamos hasta donde se pudo.
que fue uno de los módulos especiales, bueno, no especiales, opcionales en realidad, que sí implementa nuestro microcontrolador, que es el BME, y allí lo dejamos para dar luego una clase de práctica, para que no fuera tan pesada la cuestión. Entonces, voy a retomar eso porque nos falta terminar con la parte de repaso de arquitectura, y para eso vuelvo a una de las pantallas que ya vimos, para rebobinar un poquito, y que no quede muy descolgado de todo lo que continúa. Es importante, y esto lo queremos remarcar siempre, que ustedes sean conscientes de que tenemos una arquitectura específica sobre la que vamos a trabajar, que hay una plataforma, esto está implementado dentro del chip del KL46 que ustedes tienen en su kit de desarrollo, que responde a este esquema general, con particularidades, claro, porque lo que ustedes tienen es un chip fabricado por Freescale, bueno, NXP Freescale. Y este es un esquema de la arquitectura genérico para un Cortex M0 Plus que está tomado del libro de Xu, de la bibliografía. Pero es claro el esquema, y por eso lo hemos incluido, y arranco con esto, porque nos marca dentro de nuestro chip lo que es nuestro procesador Cortex M0 Plus, y en este caso el controlador DMA, que actúan como máster del bus, o sea, como módulos capaces de iniciar transacciones en el bus, conectados directamente a el primer segmento o segmento de mayor jerarquía de los buses on chip. Estos buses on chip que responden a una especificación de AMBA, de ARM, la versión 3, los vamos a ver en detalle más adelante, pero sí es importante que tengan en cuenta que hay un primer segmento en esta jerarquía, un segmento de mayor jerarquía con un protocolo también más potente, al cual se conectan los masters, que son, en este caso se esquematizan 2, en nuestro KL46 tenemos 3, y como esclavos, las memorias, que en nuestro caso van a ser una memoria flash y una memoria RAM, una SRAM, nada más, no tenemos boot ROM, y un puente de periféricos. Estos 3 esclavos que vamos a tener como esclavos del primer nivel del bus, y nuestros 2 masters, siendo el puente de periféricos el máster para el segundo segmento de bus, que es el bus de periféricos, que es un protocolo menos complejo que el que tenemos en el primer nivel, y que conecta a este bridge de periféricos con un conjunto de periféricos que están dentro del chip del microcontrolador, dentro del chip, y al que van a acceder los maestros para realizar alguna transacción. Acuérdense también que el procesador y el controlador de DMA, si bien son los 2 masters del bus de primer nivel, son diferentes. Está el controlador DMA, lo único que sabe hacer, y esto lo vamos a ver en detalle más adelante en la materia, es realizar transferencias. Transfiere datos desde una fuente a un destino. Eso es todo lo que sabe hacer. Mientras que el procesador Cortex M0 Plus es un procesador con toda su potencia y realiza la ejecución de instrucciones. Accede a la memoria flash, va leyendo las instrucciones, y él es el que lleva adelante la ejecución de la aplicación que nosotros desarrollemos. Entonces, lo que se hizo en esta clase, por supuesto no vamos a volver a ver todo, es ver las características de este procesador y hacer hincapié en algunos módulos que son opcionales, como el Fast GPIO, este GPIO de alta velocidad que tenemos incorporado en nuestro KL46, y que permite una conexión directa entre el procesador y los módulos GPIO sin pasar por el bus de periféricos cuando se requiere conectar algún periférico externo que necesite una respuesta rápida. Entonces este es uno de los módulos que analizamos.
Y luego trabajamos, y esto se relaciona con el ejemplo de BME que les dio Gustavo, y acá me gustaría ver si les quedó claro esta cuestión. Por eso se deja el ejemplo, y le damos una vueltita de tuerca a esto, y bueno, ya después ustedes preguntarán si queda alguna duda. La arquitectura RISC que tiene nuestro KL46, nuestro Cortex M0 Plus, que responde a la arquitectura de versión 6 con perfil M de ARM, trabaja con lo que se llama el funcionamiento o arquitectura LOA-DESTOR. Es importante tener en cuenta que las instrucciones del set de instrucciones RISC son instrucciones de tamaño fijo de 16 y 32, como mencionábamos. Y el tamaño del bus, como también vimos en la primera clase, es de 32 bits. Por lo tanto, en este tipo de arquitectura, lo que se hace es, con estas instrucciones de tamaño fijo de 32 o de 16, recurrir a instrucciones assembler simples para poder trabajar sobre las direcciones de memoria. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, solo tenemos 32 bits para el código de instrucción, o sea, para un conjunto de bits que con cierto código le digan al procesador qué es lo que hay que hacer, y decirle además de alguna forma sobre qué se va a trabajar. Obviamente, si nuestra instrucción es a lo sumo de 32, no puede tener el código de la operación y a su vez los 32 bits de la dirección sobre la que se va a trabajar, porque no entra. Esto se podía hacer en los set de instrucciones complejos, los CISC, donde las instrucciones eran de tamaño variable y potencialmente de una cantidad de bits importante. Entonces ahí sí, que podíamos hablar de 80 bits o más, se podía pasar el código de la operación más operandos, por más que estos operandos fueran de una cantidad de bits importantes. Ahora no podemos hacerlo más. Entonces tenemos una arquitectura a la que llamamos LOA-DESTOR, donde en vez de operar directamente sobre las direcciones de memoria, cosa que es imposible, como dijimos, se recuperan las direcciones, se carga el contenido de las direcciones en los registros internos del procesador, se opera sobre los registros internos del procesador y luego se guarda el resultado en la dirección de interés. O sea, lo que se llama un read modify write, que ocasiona que no se puedan realizar operaciones atómicas, o sea, que no se pueda de una modificar la dirección, sino que hay que recuperar el valor, operar y después guardar. Y eso habíamos visto con un ejemplito, se había explicado teóricamente en C, que esta instrucción de alto nivel se desdoblaba en todas estas instrucciones de assembler, que bueno, acaba explicando un poquito lo que hace cada uno, tampoco es importante hacer un análisis detallado, no vemos el set de instrucciones en assembler, pero lo que ocurría es que al desdoblarse en todas estas instrucciones, si venía una interrupción, se completaba la instrucción assembler que se estaba tratando, pero se iba luego al handler de la interrupción. Si teníamos la mala suerte, estábamos trabajando sobre ciertas direcciones de memoria, si teníamos la mala suerte de que el handler de la interrupción que entra modifica las mismas direcciones sobre las que estamos trabajando, se pueden producir inconsistencias, porque de hecho vamos a trabajar con valores o contenidos de direcciones de memoria que no están actualizadas. Es aquí entonces que aparece este módulo BME, que habíamos explicado rápidamente en la primera clase, que ustedes vieron en el último ejemplo que les presentó Gustavo el miércoles pasado. Este módulo BME, el objetivo que tiene, es opcional, pero el KL46 lo incorpora, es justamente atemperar el efecto de la arquitectura LOA-DESTOR debido al set de instrucciones RISC, referido al problema de inconsistencia que nos pueden traer las interrupciones. Entonces, este modulito BME,
que es accedido por el procesador exclusivamente, no puede ser accedido por otro máster más que por el procesador, está conectado desde el primer segmento de bus de nuestra arquitectura, que veíamos desde el SHU, con el puente de periféricos. Y permite, mediante el uso de unas macro de biblioteca, transformar estas operaciones de carga, modificación y escritura, o sea, el read, modify, write, típico del load store, en una operación atómica cuando se accede a el espacio de periféricos. Y Gustavo se los había ejemplificado, y esto está tomado del ejemplo, con un acceso a un puerto, en particular una de las patitas que está conectada a uno de los LEDs de la placa, el LED rojo, para realizar periódicamente, lo que hacía el programa era tener nada más que un temporizador por software, transcurría una X cantidad de tiempo porque se iba contando, y se hacía un toggle del LED rojo. Y ese toggle se hacía utilizando una de las macro que involucra a BME. Actuando sobre el registro PEDOR. Acuérdense que los módulos GPIO, cuando estamos trabajando con entradas y salidas digitales, tienen un conjunto de registros. Si en ese puerto se está trabajando, o sea, la patita fue definida como salida digital, el registro PEDOR, el bit que corresponda, tiene el valor que se está asignando a la patilla. Después teníamos un registro PEDIR, que lo que hacía es, si la patilla era una entrada, ahí estaba el valor que se estaba ingresando desde el exterior. Pero también teníamos otros registros, los tenemos en este micro nuestro, otros no necesariamente los tienen, que permiten, y esto lo tienen que haber visto ustedes seguramente en Sistemas Digitales 1, hacer un set de algún bit del puerto, hacer un clear, o sea, poner un valor bajo de un bit del puerto, cuando son salida, o hacer un toggle, también cuando es salida, del valor que está en esa patita del puerto, de una. O sea, esos registros, el PCOR, el PSOR y el PTOR, si ustedes recuerdan, permiten modificar de una, o sea, con un acceso realmente atómico, el valor de esa patilla y por lo tanto evitar este problema de load store. Pero para ejemplificar el trabajo de BME, porque en otros micros puede ser que esos registros no estén, y porque además hay todo otro conjunto de periféricos que están conectados al bridge y que no tienen esta opción de actuar de una sobre los registros, que sí lo tenemos en nuestro KL46 en el GPIO, se ejemplificó utilizando una de las macro de BME. Y entonces aquí es que Gustavo les explicó que en vez de leer el contenido de ese PEDOR, porque si esto no se hace a través de BME, lo que hace el compilador es, bueno, se lee el contenido de PEDOR, se lo guarda en un registro interno, se opera con la máscara que corresponda y después se escribe. Y ahí es donde aparece justamente el problema, porque se nos puede meter una interrupción. Y esa interrupción puede modificar el valor de ese registro PEDOR. Y ahí tenemos la inconsistencia. Entonces, esta macro, que está tomada de biblioteca, lo que hace es recuperar en un registro la dirección de PEDOR, decorarla. Recuerden que Gustavo les hablaba de direcciones decoradas. Eso quiere decir, se agregan unos bits que en realidad son un código, que le van a indicar a BME, porque cuando se utiliza esta macro, y esa macro modifica la dirección y la decora, BME se da cuenta de que tiene que trabajar. Esa es la cuestión. Y luego se opera, o sea, fíjense que acá se está recuperando la máscara,
y se está desplazando, o sea, bueno, esto porque el compilador lo hizo así, ¿no? O sea, se mueve a un registro 2, el valor 080, en hexa, luego se desplaza a 22, porque ya el 080 tiene un desplazamiento realizado de los 7 bits que faltan, y entonces se llega a desplazar los 29, y después se escribe este valor, el valor que está en R2, esto es lo que hace Nestor, sobre la dirección que tenemos guardada en R3. Pero resulta que la dirección que tenemos guardada en R3 está decorada. Está decorada ¿por qué? Por esa macro BME, que es complicadita, se puede buscar en biblioteca y ver. O sea, a la dirección de PEDOR se agregaron bits que le dicen al módulo BME, primero que él tiene que intervenir, y luego, en esa codificación, le dicen qué es lo que tiene que hacer. Y entonces BME directo, hay que escribir, pero BME interviene en el medio, y por hardware lo que hace es hacer un XOR, escribir haciendo un XOR de una, y eliminando el problema del read, modify, write. No sé si queda claro. ¿Sí? Bueno, fantástico. Si nadie dice nada, lo dejamos así y, bueno, ustedes analicen el ejemplo. El ejemplo está más completo. Acá está tomado solo lo del LED rojo, pero también está para comparar la escritura sobre el pedor del LED verde. Entonces ahí sí se ve clarito que como no se involucra a BME, efectivamente lo que se hace es leer, modificar y escribir. Y no lo que se logra a través de BME, que es la escritura única. Bueno. Y acá un poco resumíamos que había beneficios, obviamente, en esto. No es que ellos hayan incorporado esta cuestión de las instrucciones de longitud acotada y el load store derivado de eso, porque son tontos. Al contrario, digamos, o sea, los beneficios que trae este tipo de arquitectura son mayores a los problemas que ocasiona. Y los problemas que ocasiona se ve luego de qué forma se los puede atemperar. Es toda esta cuestión del pipeline, que dice por allí que da soporte al pipeline, anda por aquí, puede ser, lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, y entonces a continuación, esto sí no lo habíamos visto, el tema del mapa de memoria. Y esto está ligado a la arquitectura específicamente, porque veíamos que teníamos los masters del bus conectados al bus, y tratando de interactuar sobre un conjunto de esclavos. Entonces, cuando los masters quieren acceder a esos esclavos para escribir o para leer, lo que hacen es acceder, en realidad, a el espacio que tienen asignados esos esclavos en lo que se llama el mapa de memoria del procesador. Este procesador es de 32 bits, por lo cual también habíamos visto el espacio de direcciones que puede barrer, que es único y continuo, es de 4 gigabytes. En ese espacio de direcciones continuo de 4 gigabytes se ubican o se mapean todos los esclavos, de modo que los maestros puedan acceder a esos esclavos escribiendo o leyendo desde las direcciones que tienen asignadas. Profe, el límite de 4 GB es por el procesador mismo. El límite de 4 GB, claro, porque tenés un bus de 32. Hay un minuto. Ahí está, perdón. Sí, o sea, vos tenés
Profe, aprovecho para una pregunta. Sí. ¿Sabe si hay clases grabadas de Sistemas Digitales 1 e Informática Aplicada? O Informática Aplicada. Ay, chicos, Sistemas digitales Luciano y 1 no hay Guille. clases grabadas. Informática aplicada no sé. Perdón, ¿podés repetir la pregunta, por favor, que estaba con ruido en el ambiente? Sí. Si hay clases grabadas de Sistemas Digitales 1 o Informática Aplicada. De informática aplicada, sí. Si podría pasar ¿Qué los clase links. particularmente querés? No, en general, para ir haciendo repaso. Sí, están todas las del año pasado y las de este año también se están grabando y levantando. O podés participar en la clase si querés también. ¿Podría pasarme el link? Sí, están en la página. Ahora me fijo, bueno. Y si no, en el campus. Después te lo busco y te lo paso. ¿Ustedes no cursaron esas materias? ¿Cursaron presencial? Yo las había cursado en el plan viejo, presencial. Ah, ajá. Claro. Está bien. Entonces, digamos, ahí la temática era bastante diferente, sí. Si lo cursaste en plan viejo y te lo dieron por equivalencia. Claro. Claro. Bueno, qué sé yo, vayan consultando, porque, digamos, esto es un poco un repaso y vuelta de tuerca sobre lo que supuestamente ya vieron en las otras materias. Bueno, a ver si vuelvo a enganchar acá. Alguien había preguntado algo del tamaño del espacio de memorias del procesador. Este procesador se dice, es un procesador de 32 bits. El tamaño del bus es de 32 bits. Los registros internos también. Y por ese motivo, el espacio al que puede acceder es 4 GB, o sea, la combinación de todas las posibilidades dentro de esos 32 líneas del bus. 2 a la 32 les da 4 gigabytes. Entonces, profe, la suma de todas las memorias que yo tengo no puede exceder 4 GB. Ah, no, claro. Ese es el espacio que vos tenés. Claro. ¿Está? O sea, ahí se tiene que poder ubicar las memorias internas del micro y también si vos querés conectar alguna memoria externa. O si querés conectar algún otro elemento. O sea, el fabricante dispone de eso. Puede ser que él te deje un espacio para conectar una memoria externa, puede ser porque a lo mejor no todo el espacio de periférico se utiliza. O sea, eso depende después mucho de cada fabricante. Esto que estamos viendo ahora en la pantalla es genérico. Después el fabricante lo personaliza, porque él te va a decir, bueno, la flash tiene tal tamaño, y la RAM tiene tal tamaño, y cada uno decide también qué periféricos agrega y qué periféricos no, y qué características opcionales o módulos opcionales implementa y cuáles no. Y esos elementos que él implemente van a tener, obviamente, si lo necesitan, un espacio dentro del mapa de memoria. Perfecto, gracias. Entonces, en forma genérica, fíjense que esto es un esquemita, puede ser un esquemita o una tabla. En el libro se lo presentan en forma genérica como un esquema. En el manual, como vamos a ver a continuación, es una tabla. Entonces, fíjense que esto inicia en la dirección 0, ahí está el código, o sea que estaría la memoria no volátil, luego tenemos ese RAM, tenemos un espacio de periféricos, acá tenemos espacio para otras memorias, podrían ser externas, y acá tenemos dispositivos externos, y acá fíjense lo que se llamaba el bus privado de periféricos. Recuerden que dentro del procesador estaba el core o núcleo que tenía los elementos básicos, y luego un bus privado de los periféricos del core. O sea que periféricos a los cuales puede acceder exclusivamente el core. Entonces, este espacio interno,
bus interno privado del core, se despliega de esta manera en forma genérica. Esta ROM table que tienen aquí, esta breakpoint unit y el DWT, son elementos de debug. O sea, son módulos de debug. Después vamos a comentar brevemente alguna cosa de esto, están especificados por ARM. Recuerden que el tema del debug, ARM lo especifica especialmente, para lograr dar una base común a todos los desarrolladores y estandarizar. Luego tienen lo que se llama el System Control Space, que fíjense que se despliegan en todos estos otros elementos, ¿no? Unos registros que también trabajan sobre la parte de debug, el NVIC, que es el controlador de interrupciones, que es un periférico privado del core muy importante, que vamos a ver un poco más en detalle, ustedes ya lo han visto en Sistemas Digitales 1, pero que vamos a ver un poquito más en detalle en un ratito. El SysTick Timer, que es un timer que no tiene salida interna, que se utiliza para esquedulizar tareas si uno está trabajando con sistema operativo, y si no está trabajando con sistema operativo, como es nuestra situación, se puede utilizar como un timer de propósitos generales. Bueno, y con esto se cubrirían los 4 gigabytes, que como acá dice, es por defecto, en general, para un Cortex M0 Plus. Pero luego el fabricante esto, por supuesto, lo va a personalizar. Acá, fíjense que, bueno, se resume un poco lo que ya dijimos. Las memorias, los módulos dedicados y los periféricos tienen un espacio asignado, y el core va a acceder a cualquiera de esos dispositivos, ya sea para lectura o para escritura, a través de las direcciones que tienen asignadas. Se dice que los periféricos tienen un modelo de programación de control, de registros de control y estatus, porque justamente lo que hace el procesador es configurarlos escribiendo los registros de control y luego ver cuál es su situación leyendo los registros de estatus. Bueno, y esta es el mapa de memoria que da el fabricante de KL46. O sea que ya es específico, porque acá el fabricante ya define, bueno, tengo tal tamaño de memoria RAM, tal tamaño de memoria flash, y bueno, y tales periféricos, que van a estar en tales slots del bridge de periféricos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que acá empieza desde la memoria 0, desde la dirección 0, donde está ubicado el código. Entonces, obviamente, la memoria a la que nos estamos refiriendo es la memoria flash. Luego hay un espacio reservado, luego está la memoria SRAM, que está incluida en el microcontrolador. Vamos a ver cuando analicemos el sistema de memoria que hay 2 bancos de memoria SRAM, uno bajo y uno alto. Por ahora simplemente lo mencionamos. Luego tenemos todo el espacio del puente de periféricos. En este puente de periféricos, en slots del puente de periféricos, lo vamos a ver también más en detalle más adelante, tenemos espacios, slots de 4 KB para los periféricos que el fabricante decidió incluir. Aquí se agrega un espacio para GPIO, para acceso de BME. Luego hay un espacio específico dedicado a BME que es grande, porque acuérdense que BME accede a estas benditas direcciones decoradas, o sea que agrega bits a las direcciones, o sea, toma las direcciones de los periféricos y en los bits superiores, porque no están todos utilizados, o sea, fíjense que el bridge de periféricos comienza en la dirección 4000. Entonces hay bits que no están utilizados y que toma BME justamente para, con códigos en esos bits más altos, decir o codificar cuál es la operación que se va a realizar, si se va a hacer un AND, una OR, un XOR. Bueno, acá están los periféricos privados del core. Acá hay elementos de debug, el microtrace buffer, la ROM table. Acá hay un espacio accedido directamente por el procesador. Fíjense que en esta última columna
les indica qué masters pueden acceder a los distintos espacios. Este Miscellaneous Control Module es accedido exclusivamente por el procesador y tiene información de configuración que le resulta de interés. Bueno, y luego tenemos el FastGPIO. Fíjense, o sea, los módulos GPIO, para que trabajan cuando tenemos definidas las patillas de entrada, como entrada-salida, no importa, pero digitales, se pueden acceder en realidad de 3 formas. Se pueden acceder a través del puente de periféricos, a través del FastGPIO, que es un slot dentro del puente periférico que es un alias, o sea, conecta a los mismos registros de GPIO, pero directamente lo hace con otro ruteo desde el procesador. Y también pueden ser accedidos por BME. Se amplía acá, aparte de los periféricos comunes, se le da un espacio para acceder a GPIO aparte del puente, para que pueda trabajar BME. Profe, el mapa de memoria, ¿cómo se establece en el procesador? Bueno, eso queda mapeado directamente en hardware, eso ya se tiene, y el compilador sabe dónde están las cosas para trabajar de esa manera. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, gracias. Bueno, y acá está un poco resumido la interacción que se realiza a través de esa arquitectura. Acuérdense, porque siempre tenemos todo interrelacionado. O sea, la arquitectura que tenemos planteado con los módulos que están conectados, de la forma que están conectados, y luego la parte software y la arquitectura del set de instrucciones que nos permiten desarrollar las aplicaciones sobre esa plataforma. Entonces, la arquitectura hardware del microcontrolador, o sea, ya del chip completo, del procesador con las memorias y los periféricos, conecta al core y a los otros masters con las memorias y los periféricos. El sistema de los bases on chip brinda la conexión física para que efectivamente se puedan realizar, iniciar y completar esas transacciones. El mapa de memoria indica dónde está ubicado todo, entonces dónde está el registro de interés para el máster que vaya a acceder. Y cuando desarrollamos las aplicaciones, que en realidad nosotros los vamos a hacer sin sistema operativo, por eso decimos bare metal, lo que ocurre es que el procesador, que es uno de los masters del bus, realiza todas las inicializaciones, o sea, todo esto que decíamos de escribir en los registros de control de los periféricos, todo lo que haya que escribir y darle reloj, hacer todo lo que hay que hacer al principio, y luego se entra en un bucle infinito. Eso lo vieron en el ejemplo ya que les mostró Gustavo, y lo deben haber trabajado ya también en Sistemas Digitales 1, se entra en un bucle infinito donde lo que se hace es esperar la llegada de eventos. Los sistemas embebidos en su gran, amplia mayoría, más del 90%, son lo que se llaman sistemas reactivos, o sea, lo que están haciendo es esperar la llegada de eventos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que algún periférico haga algo, y entonces el procesador reaccione y realice las tareas que están asociadas. ¿Y cómo se va a enterar ese procesador? Y bueno, eso lo puede hacer de 2 formas distintas. O estar en ese bucle infinito encuestando, o sea, preguntándole permanentemente a los periféricos que le interesan, pasa algo, pasa algo, pasa algo, o esperando que esos periféricos presenten una interrupción. Envíen una interrupción que va a llegar vía el controlador de interrupciones, NBIC, que vamos a ver en un ratito, y le digan, mira, pasó algo. Y entonces, a partir de ahí, el procesador ejecuta el handler correspondiente y lleve adelante las funciones que correspondan. Bueno, eso cerraría esa parte, que nos había quedado medio trunca, y por eso traté de retomar un poquito para atrás, porque por ahí alguno no estuvo en la clase y queda perdido. Y en estas siguientes pantallas lo que se hace es algo muy breve mencionando los componentes de debug. Los componentes de debug son importantes porque están especificados por ARM, se los reserva.
el ARM ha incorporado una tecnología que se llama CoreSight, que estandariza y especifica componentes para ser incluidos en los dispositivos que se implementen utilizando las licencias de ARM. Esto permitió dar una plataforma común a los desarrolladores justamente para hacer el testeo y el debug, que suele llevar bastante tiempo. Y ese testeo y debug se apoyan en componentes, en módulos específicos que están descriptos en esta tecnología CoreSight. No solo cuáles son estos módulos y qué características tienen, sino también cómo se interrelacionan entre ellos y dónde hay que ubicarlos. Todo esto se pudo hacer ya que los niveles de integración, creo que eso en algún momento lo comentamos, son altos, y entonces el costo de incluir estos elementos que se implantan realmente en el silicio, que forman parte del microcontrolador, no tiene un costo importante. Entonces, por más que sean módulos que intervienen solo en la parte de debug, o sea, que van a tener relevancia solo mientras se está desarrollando y probando la aplicación, y después cuando entre en producción ya no nos interesan más, y dejan, por lo tanto, de ser utilizados, esto no tiene importancia porque realmente el costo de introducirlos no es relevante. De por sí los microcontroladores, sobre todo los propósitos generales, no son caros, y el sumar estos elementos no complica las cuestiones de costo. Entonces, estos componentes que están incluidos en nuestro microcontrolador, ahora vamos a ver un esquemita, se acceden vía el bus interno. Y estos componentes son los que van a realizar las operaciones de debug. Las operaciones no requieren sobrecarga en el tamaño del programa. O sea, nosotros vamos a tener nuestro MSU Expresso, vamos a hacer el debug sobre el target, que es nuestro Cortex M0 Plus, apoyándonos en estos componentes que ahora vamos a mencionar, no vamos a entrar en detalles de cómo está armado cada uno de ellos, ni nada por el estilo, pero que es interesante que sepan ustedes que existen, que están en nuestro microcontrolador, y eso no va a influir ni va a agregar nada al programa, a la aplicación concreta que nosotros estamos desarrollando. El sistema de debug va a acceder al mapa de memoria, incluyendo los periféricos, la memoria flash y la memoria SRAM. Esto es un esquema genérico. Nosotros tenemos, digamos, tenemos nuestra PC donde tenemos instalado nuestro MSU Expresso, o sea, acá vamos a hablar del debugger, y en modo general se dice, bueno, vamos a tener una conexión con un adaptador y vamos a tener en alguna placa instalado nuestro target, que en nuestro caso es nuestro KL46. Este adaptador en nuestro kit de desarrollo está integrado. O sea, no es que tenemos un elemento aparte y nuestro kit. Esto Gustavo se los refirió cuando vieron un poco el esquemático de la placa, y vieron que aparte del target, que es nuestro Cortex M0 Plus, hay otro microcontrolador que es el que está soportando las tareas justamente de este adaptador. Y accediendo a los elementos de debug del target, que fíjense que acá los tenemos detallados, acá tenemos un breakpoint unit, un watchpoint unit, data watchpoint trace unit, y una ROM table, que son justamente componentes que está especificando CoreSight y que están soportando la tarea de debug. Y fíjense que efectivamente están siendo accedidos, este sería el procesador dentro del microcontrolador, por el bus privado de periféricos. Pero los accede el debugger. Y el debugger accede a estos elementos de debug y por supuesto al mapa de memoria para poder hacer las tareas de testing correspondientes a través de un puerto, es un DAP, se le llama, que es un puerto de acceso, que se conecta con una interfaz muy simple de 2 líneas, que Gustavo también se los mencionó al analizar el esquemático, que es el SWD, es un Serial Wire Debug. Podría ser un acceso JTAG, que es otro protocolo que usa más pines, pero se utiliza este Serial Wire Debug
por ser muy sencillo necesitar solo 2 patitas y presentar una performance semejante a la del JTAG. ¿Eh? Bueno, acá están listados los componentes de debug que especifica RM a través de esta tecnología CoreSites, etc. En Cortex M0 Plus, son ciertos registros que están dentro del System Control Space, que vimos en el mapa de memoria, que dan soporte a las tareas, fíjense, por ejemplo, el modo paso a paso, acceder a los registros del core y demás. El tema del breakpoint está planteado en general para 4 breakpoints, pero nosotros tenemos habilitados solo 2. Una unidad de watchpoint, una ROM table, que podrían ser varias, pero que básicamente tiene que haber por lo menos una, que le indican al debugger dónde están ubicados todos estos otros elementos, todos estos otros módulos que se van a utilizar. Y este micro trace buffer, que lo tenemos implementados nosotros, y que en realidad se ubica, no sé si lo tenemos acá, no, lo vamos a ver cuando veamos el sistema de memoria. Accede, forma parte, llega al controlador de la memoria SRAM, porque utiliza una parte de SRAM justamente para guardar las direcciones cada vez que se produce un salto, las direcciones desde dónde se salta y hacia dónde se salta, por si se presenta algún error complejo durante la corrida, cuando se está haciendo el debug, poder hacer un traceo de cuál es el problema que allí se presenta. Bueno, acá tenemos el SWD, las 2 líneas del SWD, que como son 2, entonces tienen nada más que utilizan solo 2 patitas, y ustedes saben que ahorrar patitas es importante. Una de ellas corresponde al clock y otro corresponde a la entrada-salida de datos. Estos datos que están entrando en serie van a tener que ser convertidos, o sea, la interfase, módulos de interfase que están en el puerto de acceso al Private Peripheral Bus, van a tener que convertir estos datos que están entrando en serie a datos paralelos del Private Peripheral Bus para poder acceder a estos módulos. Bueno, estas 2 líneas, que son sencillas, permiten acceder a todas las características de debug, y el subsistema de debug es el que provee el acceso, o sea, convierte, digamos, esos datos serie, datos paralelos, y además conecta para poder hacer el acceso tanto a las memorias como a los periféricos. Bueno, y con esto cerraríamos la cuestión de contar un poquito este tema de debug, que a RM le da bastante importancia, y entraríamos a ver un periférico privado del core, que es el controlador de interrupciones. Y acá los dejo con Silvia Domici. Rosa, ¿me dejas compartir pantalla? Porque así Sí, puedo para ver que la bien. manejes. Sí, ahí está. Bueno, buenas tardes. Esperen un minutito que busque la presentación. Se me perdió. ¿Se ve? No. No se correcto. Silvia. Bueno, espera que no sé qué pasó. Un minuto. Ahí sí se ve, profe. Ahora ya no.
¿Ahora sí se ve? Sí, profe. Pasa que estaba sola porque estaba silenciada. Busqué la presentación y estaba hablando sola. Bueno, como les dijo Rosa, vamos a ver el de interrupciones, que es un módulo hardware, que es una unidad que tiene los Cortex-M, que permite gestionar todos los pedidos de interrupciones y excepciones. Se llama NVIC, que significa Nested Vector Interrupt Controller, que es controlador de interrupciones vectorizadas y anidadas. Después vamos a ver bien qué significa, pero básicamente hay distintos niveles de prioridades de interrupciones, y si se está corriendo el handler de atención de una excepción o interrupción, puede ser interrumpido por otro que tenga mayor prioridad, no igual o menor, sino mayor, y a eso se refiere interrupciones anidadas. Bueno, ¿qué son las interrupciones o excepciones? Son eventos que van cambiando la ejecución normal o la secuencia normal de código del programa que desarrolla la aplicación que uno quiere ejecutar. Estos eventos pueden ser internos o externos, y lo que hace es que se suspenda la ejecución del programa y se atienda a la rutina de servicio de interrupción de esa interrupción o excepción. Todo esto lo maneja este módulo hardware, por lo que no se necesita generar un software específico para poder manejar estas interrupciones. Las interrupciones pueden ser internas o externas. Normalmente a las externas se las conoce como IRQ. ¿Y cómo pueden ser generadas? Pueden ser generadas por software, por los periféricos que están en un chip, que ustedes ya han visto en la arquitectura, o por periféricos externos vía GPIO. Básicamente, cuando un evento se produce y se necesita una comunicación entre un periférico y la CPU, hay dos formas de hacerlo. Una forma es por polling y otra forma es por interrupción. ¿Cómo sería hacerlo por polling? Normalmente lo que hay que hacer es comprobar cíclicamente, mediante distintas instrucciones del programa, los distintos registros de entrada-salida, o sea, los estados de esos registros de los dispositivos de entrada-salida. Entonces, ¿qué pasa? Para poder hacer esto, el core tiene que ejecutar instrucciones. Entonces, o sea, esas instrucciones ocupan al core para ir leyendo todos los registros donde los periféricos indican un pedido de IRQ. ¿Qué pasa si los pedidos son muy seguidos, digamos? ¿Cuál sería la desventaja? Que se pueden perder eventos. Para no perder eventos, ¿qué habría que hacer? ¿Qué les parece? Bueno, está escrito ahí. Si hay eventos, hay que aumentar la frecuencia de trabajo. Esto hace que no sea compatible con modos de bajo consumo. Y tampoco se pueden establecer prioridades, porque se va encuestando y se va atendiendo a medida que van apareciendo las interrupciones, pero tampoco la atención es inmediata, sería la palabra, porque se lo va a atender después de realizar la consulta, no cuando en el momento que se puede producir un pedido, hasta que no se lee el registro, no se va a atender la interrupción. Entonces, la otra forma, que es mediante IRQ, en este caso el procesador no va a estar encuestando, entonces se va a ahorrar procesamiento. Se permite el manejo de prioridades, ahora lo vamos a ver, en nuestro caso tenemos 4 niveles de prioridad, se va a disminuir la latencia de atención. ¿Recuerda lo que es la latencia? ¿Qué es la latencia de atención? El tiempo que tarda en responder. Claro. Entonces, la latencia se va a ir.
es compatible con un modo de bajo consumo, y bueno, después vamos a ver cómo se manejan las prioridades. Los tipos de excepciones que nosotros tenemos, en este caso son el reset, que es la más prioritaria de todas. Ninguna otra interrupción la puede suspender. Está invocado en Power Up. Power Up sería, o Power On, sería el encendido, cuando arranca el programa. Lo que se hace es limpiar la memoria principal, y todos los seteos internos van a adoptar los valores de reset. Ustedes cuando ven el manual, fíjense que cada vez, ahora también lo vamos a ver en los registros de NEVIC, cada registro tiene un valor de reset, que en el manual le figura abajo. Entonces, bueno, cuando se ejecuta el reset, todos esos registros internos van a adoptar los valores definidos para reset. Normalmente esto es cuando se desbloquea el procesador luego de una falla. Y el warm reset inicializa la mayoría de las funciones, salvo el controlador de debug. O sea, es útil justamente cuando se están usando las características de debug del procesador, que es lo que recién les contó Rosy. Se detiene el procesador, bueno, y es la más prioritaria de todas. Después vamos a ver los niveles de prioridad como son en general. NMI, que es Non-Mascarable Interrupt, es una interrupción no enmascarable. Es un pin, la patita la tengo anotada por acá, ¿cuál es? Es un pin que se configura, es la patita 38, que es una patita, por supuesto, que está multiplexada, que ustedes es la que sigue en prioridad el reset, ninguna otra la puede evitar que se active, y una vez que se activa no se puede deshabilitar. Un ejemplo de no enmascarable puede ser un out detector, que es cuando la alimentación es inestable. Entonces cuando lo detecta se pide este tipo de excepción. Y luego también la que le sigue es hard fault. Normalmente el hard fault lo que hace es manejar condiciones de falla durante la ejecución del programa. Por ejemplo, un código de operación desconocido o una falla en la interfaz con la memoria. También tiene prioridad fija y es superior a las que luego vienen, que son las configurables. La SB call o supervisor call está invocada. Nosotros no la vamos a usar porque normalmente se utiliza en las aplicaciones con sistema operativo, que lo que permite es acceder a servicios del sistema. Y la PEN-DSB, que es la Pendable Service Call, es igual, o sea, también es invocada por SBC, pero se puede demorar la atención. Y normalmente también se usa en aplicaciones con sistema operativo para que se puedan ir organizando las tareas de acuerdo a las prioridades de las distintas tareas. SysTick es el System Tick Timer. Normalmente también cuando se realizan aplicaciones con sistemas operativos se necesitan interrupciones periódicas para tareas de mantenimiento, y se usa nosotros también lo vamos a usar, el SysTick lo vamos a usar porque lo que podemos hacer es, nosotros podemos definir el handle del SysTick, después van a ver que lo vamos a usar. Lo único que no le podemos cambiar el nombre, pero sí modificar el código. Y después tenemos las interrupciones externas, o IRQ, que tienen prioridad configurable. Por defecto es 0, 0, 1, 2 y 3, esos son los 4 niveles de prioridad. Antes de utilizarlas las tenemos que habilitar. Si están deshabilitadas o se está atendiendo una interrupción de mayor o igual prioridad, quedan pendientes. Y las interrupciones se van atendiendo según la prioridad que tengan. O sea, o cuando se las habilita, o cuando finaliza la atención de una interrupción que tenga igual o mayor prioridad. Si hay pendientes varias que tengan igual prioridad, se atiende la que tenga menor número de IRQ, que ahora después lo vamos a ver en la tabla de vector de interrupciones.
lo que dijimos antes es que cuando una interrupción de más prioridad suspende la ejecución del handler de una de menor prioridad, a esto se le llama anidamiento de las interrupciones. Y bueno, este es un resumencito de los estados. Se le llama pendiente cuando fue detectada la interrupción, pero todavía no se inició la ejecución del handler asociado. Activa es cuando se está ejecutando el handler asociado. También puede estar activa porque se inició la ejecución, pero fue interrumpida por otra de mayor prioridad. Pendiente y activa es cuando se está ejecutando el handler de una excepción, se ejecuta otra del mismo tipo. Bueno, inactiva es cuando está deshabilitada. Normalmente lo que se hace es limpiar las pendientes antes de habilitarlas para atender el evento, o sea, para ir al handler de interrupción. Acá tenemos la tablita de todas las excepciones, de todos los tipos de excepciones. Fíjense que el reset es la más prioritaria de todas, por eso tiene prioridad -3. Le sigue la no enmascarable, que es prioridad -2, y hard fault, que es -1. Hay algunas que no, esto que dice reservado, porque no, el Cortex M no tiene tantas interrupciones del sistema. De la 1 a la 15 son las del sistema. Fíjense que hay algunas que están libres. Las SBC, la PENT-SB y el SysTick. Y acá arrancan las interrupciones que de la 16 a la 47 son 32 interrupciones que se pueden manejar. 32 tipos distintos. Acá lo aclara, que del 1 al 15 son las del sistema, de la 16 a la 47 son periféricos on-chip o fuentes externas, son 32. Bueno, entonces, ¿cómo se atendería una excepción? Esto, bueno, nosotros siempre le ponemos de dónde está tomada la información, por si ustedes la quieren ampliar. En el caso del SHU, en el capítulo 8, es un capítulo completo sobre las excepciones. Se produce un pedido, un periférico genera un pedido de interrupción. ¿Qué hace el procesador? El procesador lo detecta, acepta esa interrupción, y va, o sea, está ejecutando el programa, detecta, acepta la interrupción y va a guardar los registros que necesite para poder luego retomar la ejecución normal del programa. Guarda todos esos registros y busca la dirección de inicio del handler de esa interrupción en la tabla de vector de interrupciones, ejecuta el handler, cuando termina la ejecución, resta. Bueno, ya me parece que están más o menos todos conectados. Faltan, pero poquitos. ¿Faltan un poco? Sí, no faltan muchos. No sé si querés esperar un minutito, Silvia. ¿Ves? Ahí se sumó uno.
Sí, acá lo estoy viendo. Yo lo que pasa es que puse toda en la pantalla y se me fue. Ahí lo puse. No me acuerdo cuántos eran. Tengo 37. Éramos en total 39, o sea que faltan, o sea, sumándonos a nosotros. Nosotros faltarían 2. Sí, faltarían 2, pero a lo mejor no sé si se vuelven a conectar todos. Bueno, estábamos repasamos entonces. Se producía el pedido de interrupción del periférico, el procesador lo detectaba, lo aceptaba, almacenaba los datos que necesitaba para poder después de la atención de la interrupción volver a la ejecución normal del programa. Por supuesto tenía que buscar el handler, la dirección de inicio del handler de la rutina de interrupción en la tabla de vector de interrupciones, lo ejecuta, restablece los valores que había guardado y continúa con la ejecución normal del programa. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, eso es lo de este dibujo que está sacado del sheet, un poco sintetiza cómo es la atención de la interrupción. Acá está explicado, o sea, que se genera el pedido, que el procesador, es el procesador el que lo tiene que aceptar, detectar, almacenar la información, ubicar la dirección de inicio del handler y restablecer la información guardada en pila para retomar la ejecución normal del programa. Ahora vamos a ver bien, a continuación, cómo es el NVIC, que es este hardware que nosotros tenemos, que es una unidad de Cortex para gestionar excepciones y excepciones. Antes de eso, vamos a resolver esta pequeña preguntita, para ver si más o menos entendieron cómo es el esquema de anidamiento y prioridades. Tenemos un sistema basado en un microcontrolador que implementa la arquitectura de RNV6, donde tenemos 3 periféricos, de 1, de 2 y de 3, que van a interrumpir al procesador. De 1 tiene prioridad 1, de 2 tiene prioridad 3, y de 3 prioridad 2. Se está ejecutando el programa, de 2 interrumpe el procesador, de 2 que tenía prioridad 3 interrumpe el procesador. Mientras se está ejecutando el handler, se presentan simultáneamente las interrupciones de 1 y de 3. ¿Cómo sería la secuencia de operaciones que va a realizar el procesador? Piensen un poquito. Ejecutar de 1, después de 3 y por último de 2. Disculpa, ¿está ejecutando de 2? Sí. Y después Va a saltar a de 1. De 1, ¿por qué? Porque la prioridad de 1 es más alta. Porque la prioridad de D1 es más alta que la de D2. Sí. Y después, cuando termine va a ejecutar de 3, que tiene menor prioridad que de 1. Termina primero, está ejecutando de 1, termina de 1. Sí. No escuché, por eso te digo. Termina de 1, ¿cuál ejecuta después? Termina de 1 y después ejecuta de 3. ¿Por qué? Porque tiene mayor prioridad que de 2, que quedó pendiente. Claro. Y cuando termina de 3, se termina de ejecutar de 2. Está bien. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces, el NVIC, que habíamos dicho que es la unidad para gestionar los pedidos de interrupciones y excepciones, es un periférico fuertemente acoplado al core. Bueno, si se acuerdan de la arquitectura, se comunican por el Private Peripheral Bus, el NVIC con el core. Fíjense que acepta una excepción no enmascarable, y acá tenemos todas las, bueno, tiene las del sistema, que eran el reset, el SBC, el PEN, la SB, el SysTick, y las interrupciones de los periféricos internos y externos, que son 32 las que manejan.
Bueno, está especificado por la arquitectura ARM-V6M porque es parte del modelo de excepciones de esta arquitectura, que es la que estamos trabajando. Como habíamos dicho, acepta 32 que son enmascarables. Depende del fabricante cuál va a implementar. Una no enmascarable y puede manejar prioridades y alineamiento. ¿Cómo funciona? Se configura por un conjunto de registros, que ahora vamos a ver, que residen en el mapa de memoria en el System Control Space. Control Space es parte, vamos a repasarlo, acá está, que es lo que habíamos visto hace un rato, que ustedes habían visto el mapa de memoria con rosa. Este es el System Control Space. Acá tenemos el NVIC, los registros de NVIC. Y el System Control Space es parte del Private Peripheral Bus. Bueno. Si escuchan gritos es por el partido, que están acá cerca, escuchan. Bueno, habíamos quedado acá, entonces dijimos que se configura mediante registros que están residentes en el mapa de memoria, que es parte del Private Peripheral Bus. Entonces, ¿cuáles son los registros de NVIC? Los registros de NVIC tenemos dos registros, que son el NVIC ISER y el NVIC ISER, o sea, con S y con C, que uno es el registro que significa Set Enable Register, y otro es el Clear Enable Register. Esos registros son para habilitar y deshabilitar las interrupciones. Fíjense que en el estado de reset están en 0. Ahora vamos a ver qué significan estos registros y cómo se manejan. El ISPR, que es Set Pending Register, para poder poner pendiente la interrupción, y Clear Pending Register, para limpiar la interrupción pendiente. Y este registro que maneja las prioridades. Estas son las direcciones donde se encuentran todos estos registros. Fíjense que son registros de 32 bits, por eso la dirección siguiente aumenta 4. Bueno, el ISER, el Interrupt Set Enable, es un registro de 32 bits. Para habilitar la interrupción, estos 32 bits representan las 32 interrupciones. Lo que se hace es habilitar o inhabilitar la interrupción correspondiente de acuerdo al número de la interrupción, que después lo vamos a ver cómo está en la Interrupt Vector Table. Lo que se hace es escribir un 1 en el bit correspondiente. El 0 no tiene efecto. Recuerden, el reset estaba todo en 0. Cuando se le coloca un 1, supongamos en el número 15, el dispositivo en la tabla de vector de interrupción identificado como 15 va a tener habilitada la interrupción. Con el Clear Enable Register, o sea, es un registro para limpiar, para deshabilitar, que también se coloca un 1 en el bit correspondiente de estos 32 bits. Todo esto lo tienen en la especificación de arquitectura. El set pending y el clear pending son exactamente iguales. Ahora vamos a ver los registros de prioridades. Son 8 registros, con n que va de 0 a 7, que soportan hasta 32 IRQ. ¿Qué significa esto? O sea, tenemos el primer registro, va a ser para las 4 primeras interrupciones. ¿Cómo para que lo puedan entender? O sea, en la tablita n grande es 4n chiquito, donde n chiquito es el número del registro que dijimos que van de 0 a 7. O sea, si estamos en el registro 0,
vamos a tener la prioridad de la interrupción 0, que es n, la que sigue es n más 1, o sea, va a ser la prioridad de la interrupción 1, la prioridad de la interrupción 2 y la prioridad de la interrupción 3. Las prioridades se escriben en los bits 6, 7, 14, 15, 22, 23 y 30, 31. O sea, cada uno de los 8 bits, 8, 8 y 8. Estos bits no se pueden escribir. Este RAZWI significa read at 0, o sea, se lee como 0, write inable, o sea, no está habilitado la escritura. Y acá en los bits, en estos dos bits, se puede poner la prioridad, que va a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, o sea, 0, 1, 2 o 3, que son los distintos niveles de prioridad. Eso sería el registro 0. Si nosotros tuviéramos el registro, fíjense que si el registro es el 1, este va a ser la prioridad de la interrupción 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se entiende? Profe, ¿cómo le asigno yo prioridad a una función en particular de una instrucción? Las prioridades, o sea, normalmente hay una prioridad por defecto, pero después se pueden asignar prioridades, o sea, todo eso se hace a través de funciones de NEVIC. Después vamos a ver con qué funciones de la capa driver se puede hacer. Cuando vos, o sea, habría que escribir los registros, pero nosotros lo vamos a hacer a través de funciones de capa driver de NEVIC. Eso después lo vamos a ver. Bien, gracias. O sea, ¿hasta acá se entendió? Porque, o sea, lo que yo les expliqué acá está explicado, digamos, el pedacito de registro, los 8 primeros bits. Decíamos que los 8 bits menos significativos, estos son los que no se implementan. Y estos dos son los que se implementan, que los distintos niveles, que se indican con el bit 6 y 7, que es lo que habíamos visto antes, son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, que son los distintos niveles. Recuerdan que habíamos visto los distintos niveles de prioridad que podían ser 0, 1, 2 o 3 de las IRQ. ¿Está? Bueno, acá tenemos todas las prioridades, las acciones e interrupciones. Estas eran las del sistema, que habíamos dicho que reset, NMI, hard-fault eran las más prioritarias, que tenían prioridad -3, -2 y -1. Y estas son las programables, que pueden tener distintas prioridades. Por defecto es 0. Fíjense que estas son las de más prioridad y estas son las de menos prioridad. Habíamos hablado de que la tabla de vectores de interrupción, o sea que el manejo de las interrupciones, en nuestro caso, está vectorizado. ¿Qué significa que está vectorizado? Que NBIC va a determinar automáticamente, en base a las prioridades, qué sección se va a atender primero. Y va a ir a buscar la dirección de inicio del handler en la tabla de vector de interrupciones, que va a contener la dirección de inicio del handler de las interrupciones. ¿Dónde se ubica la tabla de vectores de interrupciones? Por defecto se ubica al inicio del mapa de memoria, a partir de la dirección 0. Lo primero que se encuentra al inicio del mapa de memoria es la dirección del main stack pointer, o sea, fíjense que dicen initial MSP value, o sea, es el valor del main stack pointer. Y la segunda dirección corresponde al reset. Fíjense que como los registros son de 32 bits, va aumentando de A4 acá la dirección. Luego viene, en función de las prioridades, la no enmascarable, la hard fault,
Hay zonas reservadas, porque recuerdan que no están todas implementadas, la Service Call, la Pendable Service Call y el SysTick. Y luego las interrupciones del sistema. ¿Cómo sería la secuencia de reset? Lo que primero hace, o sea, dijimos que el programa tiene una dirección inicial. Cuando se ejecuta el reset, lo primero que hace es leer la dirección 0, donde se encuentra el valor del main stack pointer. En la segunda dirección está el vector de reset, que lo que hace es va a determinar la dirección de inicio del programa. Esa dirección de inicio del programa se va a cargar en el program counter y se va a empezar a ejecutar la primera instrucción del programa y así sucesivamente. Bueno, esto que está acá es lo que yo recién les dije. Tenemos una tabla de vector de interrupciones, dijimos. Acá, esta es la tabla que figura en el manual de referencia del KL 46, que la pueden encontrar en la página 56. Acá no está completa. Fíjense que esto corresponde al reset. Tenemos el valor inicial del stack pointer y el valor inicial del program counter. Luego tenemos la no enmascarable, hard fault, la supervisor call, la pendable supervisor call y el SysTick. Y luego vienen todas las interrupciones del sistema que corresponden a los distintos periféricos. Acá no está completa, pero por ejemplo, el 0 del NMA es la 16. Este es el numerito del vector. ¿Cómo se encuentra, digamos, el vector de interrupciones? El orden en la tabla va a corresponder al número de IRQ, como los registros son de 32 bits, multiplicado por 4. Bueno, por supuesto que está en hexadecimal, ¿no? Pero si ustedes hacen la cuenta, o sea, es el numerito de IRQ por 4 va a ser la dirección de inicio del handler. Normalmente, bueno, vimos que esta tabla está ubicada al inicio del mapa de memoria. Se puede relocalizar, pero por defecto está ubicada en esa dirección. Bueno, esto es a título informativo para que ustedes vean cómo serían las definiciones, ¿no? Acá están las distintas interrupciones del sistema. Está el reset, la NMI, hard fault, SBC, la pendable SB y el SysTick. ¿Alguna pregunta? Con esto terminaríamos con NVIC. No, profe. Bueno, ahora en la próxima clase vamos a empezar a ver MEF, que son las máquinas de estado finito, porque es un tema largo que no, para desarrollarlo hoy no nos da el tiempo. Y ahora, si alguien quiere hacer alguna consulta o tiene alguna duda. Acá algo no, estos son los enlaces de las clases de informática aplicada que están en el chat, que alguien había preguntado hoy. Fíjense que en el chat Sí, están los enlaces que alguien preguntó hoy. Sí, yo había preguntado, ¿esas son las clases del año pasado? No sé. Perdón, Silvia, te interrumpo. Sí, porque de eso te iba a preguntar porque yo no estoy en informática aplicada. Claro, sí, hay una opción en la página de la materia, en el DSI, donde está, el título es reprogramación, como dice ahí, de actividades COVID-19.
y están los enlaces a todas las clases que se dieron durante el año pasado. Las Claro, eso primeras son de C y luego C++. No sé si eso te interesa también, pero puntualmente está todo en general. Buscalas Claro. y está en la parte de microcontroladores, está algo de MEF, también hay una introducción a máquinas de estado finito, que lo vamos a ver ahora en mucho más detalle, pero también hay algo ahí. Buenísimo, eso es lo que estaba buscando. ¿Tenés Y- el kit? Sí, sí. Bien. Nosotros las clases las vamos a terminar antes de las 8 en general, porque somos un par que tenemos otra materia a las 8, control avanzado. Mirá, va a depender de la clase. Nosotros ya habíamos explicado en la primera clase, o sea, en realidad son clases de 3 horas, pero eso en modalidad presencial. Como estamos en modalidad virtual, hay cosas que no podemos hacer y que quedan, muchas de ellas, para que las hagan ustedes en su casa. O sea, nosotros en modalidad presencial se van desarrollando los temas y se va trabajando habitualmente utilizando el kit que ustedes llevan o los kits que les presta el departamento, ¿no? Porque se dan clases en laboratorio, entonces, qué sé yo, se hacen consultas, se ve si se instalaron mal, si tuvieron algún problema, se van resolviendo los problemas de las planchas que se van planteando, y bueno, se van haciendo un montón de actividades y la clase obviamente se estira. Hay cosas que no podemos hacer en modalidad virtual y simplemente van a quedar para ustedes. Así que, de acuerdo a lo que vimos, porque esto nunca lo habíamos hecho en la experiencia del año pasado y también la experiencia de otras materias, en general las clases es aconsejable que ronden las 2 horas. Algunos opinan incluso que menos, para que se pueda mantener la atención, ¿no? Y bueno, y habrá cosas que van a quedar pendientes para ustedes, porque obviamente en realidad es una materia que está pensada para desarrollar en mayor cantidad de tiempo. Pero bueno, por la modalidad en la que estamos trabajando, es lo que ocurre. Ahora, yo no te puedo garantizar que terminemos antes de las 8. El año pasado hay clases que se nos estiraron hasta las 3 horas e incluso un poquito más allá. Terminamos todos destruidos, pero bueno, ocurrió, y hay otras clases que logramos que sean más acotadas. ¿Pero qué es una materia electiva? ¿O porque teóricamente en el cuatrimestre no deberían superponerse las clases? No, no se superpone, es una optativa. Ah, claro. Sí, si somos pocos a lo mejor se puede mover esa materia, ahora lo consulto. Sí, a lo mejor con media hora, porque nosotros muchas veces, o sea, el tema después cuando estamos haciendo los trabajos prácticos, que por ahí tienen más consultas, o cuando estamos haciendo la práctica, por ahí se extiende un poco más la clase. Igualmente, bueno, las que no están grabadas del año pasado, las vamos a grabar. Claro. Profe, yo quiero hacer una consulta. Estas direcciones de memoria, tanto del NVIC como del GPIO, que uno modifica para hacer la configuración, ¿dónde están físicamente? ¿Dentro de los periféricos? No entiendo, las direcciones del mapa de memoria, decís vos. Estos registros que uno modifica. No, los son registros parte están mapeados en el espacio de memoria del microcontrolador. Claro, Ahí pero por ejemplo, los registros del en la GPIO. presentación donde yo te mostré los registros de NVIC, estaban las direcciones de los registros. Sí, yo consultaba físicamente parte de qué memoria son. Estos están en la memoria flash. Ah, están en la memoria flash. Depende. Eso pasa con todos los periféricos. Depende, bueno, yo estoy hablando del NVIC, en realidad. Sí. Claro, depende. Si vos tenés un periférico y estás accediendo a un registro específico de un periférico, qué sé yo, un módulo de comunicaciones, yo te digo la UART, el registro donde se reciben los datos va a residir, lo tenés en el periférico, ¿verdad? Pero, digamos, lo que hace el microcontrolador es leer una dirección de memoria a donde está mapeado ese registro, pero lo que está leyendo es el contenido del registro que reside en el periférico. Ah, perfecto. Así que hay registros dentro del periférico y otros que pueden estar afuera en la memoria flash, por ejemplo. Claro, sí, bueno, eso después lo vamos a ver más adelante cuando veamos también sistema de memoria, el mapeo de los registros, pero yo te hablaba particularmente del NVIC, que es un registro del core.
que perdón, es un periférico acoplado al core. Pero Claro, es sí, un periférico del core. hay periféricos on-chip, off-chip. Sí, no es todo igual, digamos. Perfecto, Por eso es gracias. importante que ustedes entiendan la arquitectura y los distintos niveles de bases también, que los vamos a ir viendo. Sí, consulto porque se me hizo un poco en ensalada con las memorias, registros. Sí, porque se usa en general el término en memoria o mapa de memoria. Entonces uno por ahí piensa, es la flash o es la RAM. No. El mapa de memoria abarca todo. O sea, se habla de memoria entre comillas. Puede ser que estés accediendo a un registro de una de las memorias que están dentro del chip, efectivamente, o puede ser que estés accediendo al registro de algún periférico vía el peripheral bridge, y todo está dentro de ese mapa de memoria. Así es como sabe el procesador a dónde tiene que escribir o leer. ¿Y los registros que están en los periféricos son del mismo tipo que los registros del procesador, donde se hace todo el procesamiento? ¿O son otra cosa distinta? Son registros del periférico. O sea, el Sí, procesador... no siempre son de 32 bits. Claro, son registros del periférico. Los registros internos del procesador, que incluso están dentro del core, dentro del núcleo, sí son registros de 32 y son de propósitos generales, salvo algunos que están dedicados, y que son los que utiliza el procesador para hacer el trabajito de carga, modificación y después escritura. Esos son todos los registros que maneja y que sí residen dentro del núcleo. Pero los otros registros pueden ser registros de periféricos, de distintos tamaños. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda respecto de estos temas. Si nadie tiene más consultas respecto de estos temas o en general de la cursada 2021, nos habían solicitado consulta para la evaluación final del cursado anterior. No sé si están presentes esos alumnos. Yo no me acuerdo el nombre del que había. Un alumno, uno era, me parece, Cornet. No, Cornet me había preguntado para cursar. Carelo. Yo para ver si está conectado. No, sí, no sé, yo acá no los estoy viendo. Bueno, digamos, es espacio de consulta. Si alguien tiene alguna consulta, podemos abordarla ahora. De lo que